Aventureros, vamos a hablar de la frontera de Rusia, de todos los países que hacen frontera con Rusia, siempre una zona complicadísima. Pero ya hace unas semanas os hablé de esta obra, se titula así, tal cual, La Frontera. Es el viaje de Erika Fatland alrededor de toda la frontera desde Pyongyang, desde Corea del Norte, hasta finalmente llegar a su natal Noruega, por toda la frontera de Rusia, contándonos todas sus aventuras y todas sus tropelías. Un trabajo fantástico el que han hecho los amigos de Tusquets Ediciones, y hoy en este capítulo vamos a hablar de anécdotas y de curiosidades de los países fronterizos con Rusia. Y especialmente vamos a meternos también un poquito con el asunto de Ucrania, de la guerra de Ucrania, y os daré mi opinión personal sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. ¿Listos? Comenzamos. En primer lugar, tenemos que viajar a Corea del Norte. ¿Qué deciros de este país? Un país donde llevar pantalones vaqueros está prohibido al tratarse de un guiño a la cultura occidental. Un país donde no hay internet como nosotros lo conocemos, donde la censura está al orden del día. El edificio más famoso de su capital, Pyongyang, es el Hotel Ryangyeong, con esa forma de pirámide cuya construcción empezó en 1987 y no terminó hasta el año 2011, pero cuidado, que es que la mayoría de las plantas ni siquiera están terminadas todavía. Así que los anteriores líderes, Kim Il-sung o Kim Jong-il, no han podido verlo acabado, a pesar de que sus cuerpos se encuentran embalsamados. No obstante, ya hablaremos otro día de la actualidad del país coreano, del asesinato, por ejemplo, del tío del actual presidente Kim Jong-un por él mismo, o de por qué, por ejemplo, no se pueden doblar billetes con la cara del líder en la cartera. Más adelante hablaremos de eso. Eso sí, no hay que tener en cuenta el año en que viven ellos ahora mismo, ya que en Corea del Norte viven en el año 112 del calendario Juche. Así que cuidado, porque viven en otra época. En fin, seguimos avanzando. Llegamos a China. Podríamos hacer programas y programas hablando solo de China. Pero qué decir, ¿no? De un país donde el 20% de la población mundial vive aquí. Y es que son 1.400 millones de chinos. Luego tenemos que tener mucho cuidado con ese conflicto que seguro que vendrá, que ya está ahí, entre China y Taiwán. Recordad que para China Taiwán es suyo y para Taiwán China es suyo. No obstante, ya os voy a hacer en el futuro otro vídeo, si os apetece, del conflicto entre China y Taiwán para lo que lo podamos entender bien. Y es que fijaros, es complicado, ¿no?, que haya una guerra entre Taiwán y China. ¿Por qué? Porque en Taiwán están el 60% de los semiconductores, es decir, de los microchips que se fabrican en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que si hubiese una guerra entre China y Taiwán en territorio taiwanés, quedarían afectadas las fábricas de microchips, cosa que destrozaría totalmente a Occidente y al mundo entero, y desde luego que eso no se va a permitir. Un conflicto, desde luego, largo y tedioso, el de China y Taiwán. Ya hablaremos de ello en el futuro, si os apetece, como os digo. Además, fijaros, un detalle, China, este país, ¿no?, que ahora mismo hace frontera con Rusia, en el que vemos como Europa, ¿no?, está empujando, Occidente está empujando a Rusia a mirar hacia China. Y no sé si os pasó como a mí, aventureros, pero cuando Xi Jinping, el presidente de China, dijo que Vladimir Putin era su mejor y más íntimo amigo, a mí de verdad que eso me tocó el corazón. El mejor y más íntimo. Me gustaría saber de qué hablan en la intimidad Xi Jinping con Putin. Venga, vamos a continuar. Porque el siguiente de los países a visitar es Mongolia. Fijaros, Mongolia es uno de los países más fascinantes del mundo. Casi el 50% de su población conserva un estilo de vida nómada. Ellos viven en unas casitas llamadas ger. Es como una especie de carpa circular compuesta por un gran armazón de madera cubierto por lonas de gran grosor para protegerse del frío, y ahí es donde viven las familias. Fijaros, la extensión de Mongolia es como 3 veces la superficie de España, pero solo hay 3,2 millones de habitantes, y su capital, Ulan Bator, cuya traducción sería héroe rojo,
Es la capital más fría del mundo. Un país donde seguro que encontrarás camellos en toda regla en el desierto del Gobi. Y si te diriges allí, olvídate de hoteles. Tendrás que ir de puerta en puerta de estos GER buscando que algún nómada te deje pasar la noche. Y te aseguro que allí hace mucho frío. Y otro detalle, solo desde hace unos años vamos a encontrar en Mongolia estatuas y simbología relativa a Gengis Khan. Y es que, fijaros, en la Unión Soviética, en la época soviética, estaba prohibido. No podía haber ningún símbolo de Gengis Khan, ni estatuas, ni nada, en toda Mongolia. ¿Por qué? Porque Gengis Khan, con ese imperio, con ese ejército mongol, conquistó Rusia. Y obviamente que estuviese el conquistador en plena Unión Soviética no estaba bien visto. Vamos a continuar con esa frontera. Y llegamos a Kazajistán. A lo mejor no os dice nada este país así de primeras, que por cierto, es el 9º más grande del mundo. Pero visitar su capital, Astana, es como darse una vuelta por el futuro. Allí, los kazajos, que por cierto, es una antigua palabra turca que significa espíritu libre, disponen del llamado Cosmódromo de Baikonur, que es la más antigua instalación de lanzamiento espacial del mundo. Aquí, por ejemplo, se lanzó el Sputnik, o en este lugar Yuri Gagarin regresó vivo después de ser el primer hombre en ir al espacio, y entre comillas ya sabéis por qué. Kazajistán, desde luego. Pero vamos a continuar, porque de repente, siguiendo los pasos de Erika Fatland, llegamos a Azerbaiyán. Este lugar, el lugar de la Tierra de Fuego, la cuna del zoroastrismo. Aquí, por ejemplo, montañas como Yanardaj expide fuego de manera natural. Es absolutamente alucinante estar allí. Y visitar Bakú, ¿no? Otra de esas ciudades ultramodernas. Recuerdo hace unos años paseando por allí que en Bakú tienes la sensación de estar en una especie de Dubái. ¿No te imaginas que en Azerbaiyán te encuentres una ciudad con estos rascacielos, con estas construcciones y sobre todo que en Azerbaiyán, amigos, se come muy pero que muy bien? No sé si habéis probado alguna vez el khachapuri, que se come en toda esta zona de Azerbaiyán, Georgia, Armenia, que es como una especie de base, como si fuese una pizza, y dentro tiene un huevo frito y todo rodeado de queso. Ya estoy empezando a salivar. Khachapuri. Si no lo habéis probado, daros el gustazo. Y después de comer ese khachapuri, cómo no darnos una vuelta por el siguiente país. Hablamos de Georgia, ¿no? Georgia, un país donde nada más acceder, cuando pasas el control de aduanas, el guardia de seguridad te sella el pasaporte y te dice bienvenido y te da una botella de vino. ¿Cómo te quedas? Así me quedé yo. Dije, una botella de vino. Claro, como pasé en 2 días, 2 veces por el aeropuerto de Tiflis, me dieron 2 botellas de vino. ¿Os imagináis? Bueno, pues esto es una bienvenida como Dios manda, ¿no? Y es que toda esta zona es una zona muy vinícola, ¿no? Georgia, Armenia. Recordad que lo primero que hace Noé cuando en el monte Ararat desciende y encalla el arca es plantar unas viñas y emborracharse. Así que un país muy vinícola y precioso, Georgia, que también tuvimos la oportunidad de visitar hace unos años. Y por fin, siguiendo la frontera con Rusia, llegamos a Ucrania. Ucrania, el lugar del conflicto actual, ¿no? Yo creo que podríamos empezar hablando de dónde vienen todos estos problemas de Ucrania con Rusia, porque todo se origina con Crimea. Crimea también, península que es visitada por Erika Fatland y que nos cuenta su historia en el libro de la frontera. Fijaros, os voy a transcribir a grandes rasgos lo que nos cuenta Erika Fatland derivado de la historia de Rusia y Ucrania. Y es que al principio la península de Crimea formaba parte de Rusia, estaba dentro de la Unión Soviética, en la República Soviética Rusa. Pero en 1954, Nikita Khrushchev, el presidente ruso, regaló dicha península a Ucrania. Total, son hermanos, es Unión Soviética, es comunismo, pues todo es de todos, ¿no? Claro, parece ser que como Ucrania durante la época de la dictadura de Stalin fue uno de los países que más sufrió, o una de las zonas que más sufrió, Khrushchev decidió regalarle Crimea a Ucrania. Aunque también se ha llegado a especular si ese día Nikita Khrushchev estaba borracho, vaya.
El caso es que tras esta cesión territorial, Ucrania incorporó cerca de 1 millón de ciudadanos ahí, en Crimea, produciéndose esta mezcolanza entre ciudadanos rusos y ucranianos en Crimea. Años después, tras el gobierno de Gorbachov y la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991, Ucrania se independizó como país, incluyendo a Crimea oficialmente dentro de su territorio. El gran problema es que en Ucrania la parte del este era étnicamente más ucraniana pro-europea y la zona del oeste, suroeste especialmente, era prorrusa, lo cual no generaba solo un problema étnico, sino también de idioma, que al final es lo que más une a los pueblos, ¿no? En el año 2010, el presidente Yanukovych, presidente ucraniano, ganó las elecciones, era un presidente prorruso, y en esta época la corrupción inundó el país. Se encarcelaron a varios opositores, pero aún así hubo bonanza económica. De hecho, la Unión Europea tentó a Ucrania con adherirse así a la Unión Europea, y las negociaciones iban muy bien, hasta que Yanukovych, el presidente ucraniano, dijo no. ¿Por qué? Por presiones de Rusia. A la Unión Europea le interesaba tener a Ucrania cerca, a tenerla como europea. ¿Por qué? Por los gasoductos, porque por Ucrania pasan grandes de los gasoductos del mundo, especialmente los rusos, ¿no? Pero al final Yanukovych dijo que no. Y ello tuvo una consecuencia, el llamado Euromaidán. En el año 2013 surge esta crisis, el Euromaidán, justo en la plaza del Maidán, la plaza de Kiev, donde se llevó a cabo una revuelta gigantesca en protesta por la decisión del presidente Yanukovych de alejarse, de rechazar a la Unión Europea, de no incorporarse a la Unión Europea, así como por la corrupción del país, ¿no? Los proclives a Yanukovych decían, ¿no?, que muy bien, que había que acercarse a Rusia, pero es que casi todos decían que no, que se acercase Ucrania a Europa. Finalmente hubo manifestaciones, estamos en febrero de 2014, más de 100 personas mueren asesinadas, y finalmente el presidente Yanukovych y varios de sus ministros tuvieron que huir a Kiev, momento en que Putin, cuidado, dijo de repente: tenemos que ponernos a trabajar para devolver Crimea a Rusia. Así, el 27 de febrero de ese año 2014, hombres vestidos con ropa de color caqui, vestidos de militar, sin marca ni distintivo de ningún ejército, ¿no? Luego se confirmaría que eran rusos. Pues bien, estos hombres tomaron el Parlamento de Crimea. Se celebró además un referéndum sin demasiadas garantías democráticas, bueno, como si nosotros tuviésemos muchísimas, pero para decidir si Crimea debía de integrarse en Rusia o no. Bueno, pues los resultados fueron abrumadores. El 96% votó a favor de la adhesión de Crimea a Rusia. Y yo me pregunto, ¿alguien de la comunidad internacional hizo algo? ¿Alguien movió un dedo? ¿Algún país dijo, vamos a recuperar a Crimea para Ucrania porque un país lo ha invadido? Eso no ocurrió en aquella época, ¿no? El caso es que las protestas prorrusas se fueron extendiendo por toda la región del Donbass, donde tenemos la guerra, ¿no?, en las ciudades de Donetsk y Lugansk, proclamándose de hecho repúblicas independientes tanto Donetsk como Lugansk. Y comenzó la guerra del Donbass. Más de 20.000 muertos desde el año 2014 entre muertos rusos y ucranianos. Y así nos encontramos en febrero de 2021, ¿no?, cuando el día 21 de febrero Putin firma sendos decretos reconociendo las repúblicas populares tanto de Donetsk como de Lugansk. Comenzando el 24 de febrero esa operación militar especial en Ucrania para liberar al país de los nazis y del yugo de Occidente. Y en ella nos encontramos, en la guerra del Donbass, ¿no? Ya veremos al final qué es lo que ocurre. Desde luego que desde Occidente la manipulación mediática que hemos tenido ha sido brutal, ¿no? Desde el momento en que dejamos de escuchar o que no nos llegan las noticias o la información que sí que cuentan en otros países, no hablo ya de Rusia, ¿no?, que por supuesto la propaganda que les meten es igual que la que nos meten a nosotros, sino, por ejemplo, pues bueno, países como India, como Japón. Me gustaría saber qué opinan allí, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puede terminar toda esta situación? Que desde luego en nada va a beneficiar a nadie, excepto probablemente a los Estados Unidos de América, que aunque le meto caña, ¿no?, en el tema de la guerra de Ucrania, Estados Unidos siempre ha sido mi país favorito, uno de mis países favoritos para visitar.
Pero lo cierto es que al final todo ello desembocará, bueno, ya ha desembocado en pues, más inflación, más pobreza para Europa. Siempre que históricamente Europa se ha alejado de Rusia, no han ido bien las cosas ni a Rusia ni a Europa, ¿no? Desde luego que Pedro el Grande, zar ruso, cuando acercó Rusia a Europa, consiguió grandes épocas de bonanzas para ambas zonas geográficas, ¿no? Al final, lo que está ocurriendo es que estamos comprando el gas licuado más caro de Estados Unidos. Y bueno, cuando hace unos meses, ¿no?, se hablaba de ese sabotaje al Nord Stream 2, al gasoducto ruso que iba a ser inaugurado justo al empezar la guerra de Ucrania y que fue bloqueado, que vimos que tuvo de hecho un atentado, ¿no?, hace unos meses, que se rompió y se especulaba que quién había sido. Hombre, pues habría que pensar quién es a quien más le beneficia que no funcione ese gasoducto. Desde luego que no es el más beneficiado Rusia, que al final es el que lo ha pagado, el que lo ha puesto, y se encuentra con que ahora está totalmente inservible, con que se ha producido una catástrofe medioambiental gigantesca por todo el gas que ha salido en el mar, lo veíamos cuando salían esas imágenes tan espectaculares, y que no se va a poder arreglar. Entonces, desde luego que los grandes perjudicados somos nosotros como Europa, y porque muy especialmente Rusia, ¿no? Al final esta invasión, la guerra de Ucrania, totalmente ilícita, por mucho que haya habido provocaciones por parte de Occidente, ¿no? Esto de que pongas a los misiles o instalaciones de la OTAN en las puertas de Rusia, pues desde luego que no le haría ninguna gracia al señor Putin, ¿no? Pero bueno, ya vimos lo que hizo Estados Unidos cuando Rusia hizo exactamente lo mismo, colocando sus misiles en Cuba, ¿no? Invadir directamente Cuba. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre con todo esto, pero sea como fuere, dándose el mejor de los escenarios, que todo se firme, que se llegue a un acuerdo, la gran perdedora va a ser Rusia. ¿Por qué? Principalmente porque nada va a cambiar respecto de lo que había antes, es decir, ¿qué puede conseguir Rusia? Que el ruso sea oficialmente idioma cooficial con el ucraniano en Ucrania, ¿no? Que de hecho ya lo era, todo el mundo hablaba ruso en Ucrania. Que Crimea sea oficialmente reconocida como península, como territorio ruso, que de facto ya lo era antes de la guerra. Que el Donbass, que ya era prorruso antes de la guerra, se ha incorporado a Rusia, que de hecho antes de la guerra ya era así, porque de hecho los ciudadanos del Donbass, que sufrían fuertes presiones por parte del gobierno de Kiev, tenían pasaportes rusos, es decir, que ya eran de facto rusos, ¿no? Y es que además toda esta situación, que es la que ya estaba, porque nos pueden vender que si lo de la desnazificación y toda esta historia, ¿no? Que si los del batallón Azov, que son 4 pelagatos que están ahí, y que además al propio gobierno de Ucrania le viene bien, ¿no?, que luchen contra Rusia, porque es un problema que se van a quitar ellos de la propia Ucrania, es decir, los del batallón Azov, la gran mayoría van a morir en la guerra, que esos sí que son pro-nazis, hablamos de nazis de libro. Y por otra parte, pues está teniendo el gobierno ucraniano militares o pseudomilitares que están luchando la causa, ¿no? En fin, que Rusia tiene todo esto, que ya lo tenía antes, probablemente lo va a tener tal y como termine la guerra, pero encima las sanciones, encima el desprecio de Occidente, el haberle empujado a Asia, y ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? No tiene buena pinta. Pero esto es lo que os quería contar sobre el tema de Rusia y Ucrania, que es mi opinión personal. Pero vamos a continuar, ¿no? Continuamos con el libro de Erika Fadland de La Frontera, siguiendo ese rastro del mapa internacional, y llegamos a Bielorrusia. A mí me han dicho que Minsk es muy bonito, no se puede viajar ahora mismo, así que lo vamos a dejar en stand-by porque al menos yo no he estado y no os puedo contar muchas cosas de Bielorrusia. Pero Lituania es uno de los lugares a visitar, la colina de las cruces, uno de esos lugares de verdad que parecen de mentira y que es una auténtica pasada, ¿no? Una colina de cientos de miles de cruces, unas pegadas sobre otras, y no es un cementerio, es un monumento a la esperanza que tenéis ahí en Lituania. El siguiente país de la frontera es Polonia, y lo siento amigos rusos, pero por mucho que se os asocie al vodka, esta bebida fue inventada en Polonia. País que, por cierto,
tiene una de las minas de sal más impresionantes del mundo, las minas de Welizca. Y cuidado que geopolíticamente parece ser que hay intereses de que el centro de Europa se oriente hacia Polonia, especialmente por parte del Reino Unido, que ni siquiera pertenece a la Unión Europea. Así que cuidado porque por ahí se están moviendo los hilos geopolíticos, pero ya hablaremos de eso. Venga, seguimos, llegamos a Letonia. Si queréis comprar ámbar de calidad, en Riga lo vais a encontrar. Y es una ciudad preciosa, ¿no? Hay un ferry, de hecho, que os va a llevar desde Tallinn hasta Finlandia, donde, continuando con esa frontera, llegamos al país de Papá Noel. Si nos dirigimos directamente a Rovaniemi, al norte de Finlandia, en la Laponia, vamos a poder conocer la casa de Papá Noel. Desde hace unos años, no os penséis que esto ha sido de toda la vida, o sea, esto es algo relativamente nuevo. Pero se han llevado el gato al agua, hubo un intento en Islandia, hubo un intento en Noruega, no lo consiguieron y hoy en día la casa de Papá Noel la tenemos ahí en la Laponia, en Rovaniemi. Erika Fatland finalmente concluye en Noruega y en el paso del nordeste, ¿no? Pues hablándonos un poco de su país natal. Noruega, la verdad es que también es un país sorprendente. Los fiordos, no sé si habéis tenido la oportunidad de daros una vuelta por los fiordos, pero también vale mucho, mucho la pena visitar este país, que no es que tenga demasiadas buenas carreteras para el dinero que tienen, hay que recordar que es el único país de Europa que tiene unas fuentes de petróleo tan extensas. Noruega, es curioso porque ya ni Finlandia ni Dinamarca tienen, pero Noruega tiene muchísimo petróleo. Y lo cierto, en definitiva, creo que el hacer esa aventura, ¿no? de cruzar toda la frontera rusa por carretera, por tierra, es una auténtica pasada, es una auténtica maravilla. Y es el relato, ¿no? que nos ha contado Erika Fatland en su obra La Frontera. Un libro muy, 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 muy cuidado, a mí me ha gustado muchísimo. Hay fotos pues, de todas las cosas que visitan, ¿no? Así que os lo voy a recomendar. De Editorial Tusquets, de Erika Fatland, La Frontera. Además de esta misma autora y de la editorial, existe otra obra, creo que ya os he hablado alguna vez de ella, Himalaya. Aún no he tenido la suerte de leerla, seguro que me pondré también con ella, pero como veis es un viaje a través de Pakistán, India, Bután, Nepal y China. Una auténtica pasada también de viaje, que tengo ganas de meterme con él, ya os contaré cosas. En fin, los libros de Tusquets, de Erika Fatland, La Frontera y Himalaya. Aventureros, menudo repaso que hemos hecho a todos estos países fronterizos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que es viajar, conocer el mundo, conocer la geopolítica, conocer las orientaciones de unos y otros estados. Y al final, ¿no? Ya dijo Thor Heyerdahl, noruego, para acabar, los pueblos, la gente habla de las fronteras, pero yo en mi vida he visto una, no sé qué es eso. Ojalá la tierra fuera para unirnos más y el mar fuera para conectarnos más todavía. Aventureros, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.